Shalom, les saluda Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Con Este es el Camino. Seguimos nuevamente con el estudio Recobrando el dominio de la tierra. Estamos siguiendo la semilla, la simiente, aquella simiente que Dios le dijo a la mujer en el Edén cuando entró el pecado, que su simiente iba a matar al enemigo, quien introdujo el pecado, aunque el enemigo le iba a morder el carcañán. Y bueno, sabemos que esa simiente nos lleva a la primera venida de Yeshua. Y Yeshua es la simiente que vino a destruir, va a venir a destruir en su segunda venida al enemigo. Por completo. Por completo, porque perdimos la comunión con Dios en aquel tiempo en el pecado de Adán y Eva, y perdimos también el dominio de la tierra. Con la primera venida recuperamos la comunión con Dios, y ahora estamos esperando la segunda venida para que se cumpla esa profecía donde la simiente, que es Yeshua, va a destruir al enemigo. Ya el enemigo le mordió el carcañán al mandarlo a la muerte y muerte de crucifixión, aunque solamente fue una mordida de carcañán y él se recuperó. Está vivo, él vive y vive en tu corazón y en mi corazón cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Amén. Pero bueno, vamos adelante, y esta se llama la parashá Va'era. En Génesis hay una parashá parecida que se llama Vayera. Esa tiene una Y. En Génesis, Vayera significa Él apareció. Aquí en Éxodo, Va'era significa yo aparecí. Y ese es el Señor diciéndole a Moisés que Él se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Amén. Así es como empieza esta parashá, que se encuentra en Éxodos, capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35. Y la Haftará está en Ezequiel, capítulo 28, 25 hasta el 29, 21. Y el Brit Hadashah, o los escritos apostólicos, se encuentran en Romanos 9, del 14 al 17. Ahora vamos a estar entrando en versículos, en lecturas que hacemos también durante el tiempo de Pesach o la celebración de Pesach. Realmente muchas de estas, si usted ha asistido a un Seder de Pesach, usted habrá escuchado estas historias de las plagas y otras cosas que estaremos leyendo hoy. Otra vez lo vamos a ver desde el punto de vista de la simiente. ¿Y qué es el punto de traer todo esto, o recordar lo que como lo hacemos en Pesach? Bueno, principalmente porque está aquí escrito, y vamos a ver una de las cosas que cómo Dios triunfó en ese momento para cumplir su palabra de sacar a los esclavos, a los hijos de Israel, de la esclavitud de Egipto. Tenía que darse para que esa simiente pudiera nacer libre y cumplir su función. Pues yo pensaba un poquito diferente o mirando las cosas un poquito más allá, ¿verdad? Decía un amigo. Entonces, porque empieza la parashá que se llama Va'era y dice, y yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, es decir, el Todopoderoso. Uh-huh. Entonces, pero aquí, cuando recordamos durante el Pesach, mostramos que hay una batalla entre los dioses, con letra minúscula la D, y el gran Dios soberano, y cómo este Dios va a triunfar sobre estos llamados dioses. Y sí, te me estás adelantando un poquito porque estás hablando ya de las plagas, y eso pues lo vamos a ver. Pero antes de llegar a las plagas, yo quisiera que veamos el versículo 6 de este capítulo 6, donde se los voy a leer textualmente. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré por debajo de las cargas de los egipcios. Os liberaré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío,
y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y estuve señalando esos 4 puntos porque esas son las 4 copas de que tomamos durante la celebración de Pesach. Otra vez, si usted no ha hecho un Seder de Pesach, ya viene, es el 6 de abril. Si puede encontrar algún lugar donde estén celebrando, aquí en el área de Dallas, Texas, va a estar Baruch Hashem con el Seder. Si quiere más información, puede visitar su página web en baruchhashem.org. Exactamente. Pero esas son las 4 copas que están representadas. Y volveré a ellas, si no en esta parasha, en la siguiente. Así es que manténgalas en su mente. Y siguiendo adelante, una de las cosas que vemos aquí, uno de los temas, es la genealogía de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, los dos, son hijos o son descendientes de la tribu de Leví. En la parasha anterior les había dicho que íbamos a avanzar, que había 4 generaciones entre la generación que entró a Egipto y la generación en donde estamos ahorita, que es la generación que va a salir. Y yo decía que son 4 generaciones. Y bueno, probablemente nacieron más personas, pero lo que yo me refería es que podíamos ver que hasta 4 generaciones se podían estar vivos ahí. Y así fue. ¿Y cómo lo sé? Bueno, cuando venimos a leer a Leví, los hijos de Leví, vemos que están las generaciones de Gersón, Coat y Merari. Esa es una generación. Y los hijos de Gersón, Libni y Semí. Esa es otra generación. Y los hijos de Coat es Amram, que es la misma segunda generación. Amram se casó con Jocabed. Jocabed también era levita. Incluso eran familiares. Era tía de Amram. Mas, sin embargo, ellos se casan y tienen a Aarón, que sería ya la tercera generación. Aarón y también a Moisés y a Miriam. Una cosa significante que vi aquí, quizás usted ya la había visto antes. Aarón se casa con Elisheba o Eliseba. Eliseba es hija de Aminadab, hermana de Naasón. Si nos regresamos a Mateo... O si nos adelantamos, O si nos adelantamos, es que digo regresamos porque ya lo habíamos visto anteriormente. Sí, lo habíamos hablado. Pero en la Biblia, si avanzamos a Mateo capítulo 1, en el versículo 4 del capítulo 1 de Mateo dice, Aram, estamos ya por la línea de Judá, no por la línea de Leví. Pero dice, Aram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón. Acabamos de leer acá en la parashá que Elisheba era hija de Aminadab, hermana de Naasón. O sea que Elisheba era de la línea de Judá. Y ella dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Yo no sé si esto tenga algo que ver con el hecho de que Aarón fue escogido como el primer sumo sacerdote. No sé si la familia de Aarón, eso todo tiene que ver porque se mezclaron, se unieron la tribu de Leví y la tribu de Judá para glorificar al Señor, para servir al Señor como sacerdotes, porque esta era la familia de los sacerdotes principales o sumos sacerdotes. Todos los levitas después vinieron a ser sacerdotes, pero para mí eso fue significante. Sí, pero más importante que eso, creo yo que allí va la línea importante por la cual va a venir el Mesías. Y lo vemos en la genealogía de Mateo, que ahí muestra que aquí en esta genealogía donde el Señor había trabajado en los corazones de estas personas de la línea de Leví, entonces que va el Señor lo está usando aún para la liberación de su pueblo de Egipto. Y Aarón va a ser uno de los principales, el que va a ser llamado profeta de Dios. Porque es el que habla. El que habla por Moshe.
Y bueno, ya entramos ahora sí a lo de las plagas, lo que estabas tú diciendo anteriormente, que Dios va a demostrar que Él es Dios por sobre todos los dioses. Lo decimos una y otra vez, que Él es un solo Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios de dioses y Señor de señores. Y aquí Él nos da una pequeña muestra de su poder cuando en las 10 plagas Él derrota, humilla a los dioses de Egipto, que eran muchos. Pues una cosa antes de entrarnos en esto, nos recordamos que la semana pasada estábamos hablando que el faraón le dijo que le iba a dar el trabajo más duro a ellos y aún dándoles haciendo que hicieran los ladrillos sin paja, ya que tenían tanto tiempo que perder, ¿verdad? O que querían salirse a festejar o a sacrificar a sus dioses. Uh-huh. Y digo, pues como tienen tanto tiempo, les voy a hacer el trabajo más duro para que no se quejen, ¿verdad? Y alguien hizo un comentario. Tuvimos un comentario en línea. Isabel Salinas, muchas gracias por el comentario. Y ella solamente señaló la grandeza del Señor, como el faraón, esta no es una plaga, más sin embargo, aún ahí lo derrota, porque el faraón dice que le iba a hacer los trabajos más duros, pero no fue por mucho tiempo, porque después vienen las plagas y entonces los israelitas ya no pueden trabajar por causa de todo el mal que está pasando. Por causa de todo lo que está pasando. Así es que, Isabel, muchas gracias por ese comentario, muy acertado. Realmente, aunque Dios no fue y dijo, ay, no los hagan trabajar, no, vénganse mis niños para acá, no trabajen. Él sabía que con la venida de las plagas, ese iba también a ser un efecto colateral, que ese iba a dar. ¡Tiempo de vacaciones! Bueno, pues ahora sí. Vino el COVID, no podemos trabajar. Vamos a entrar de lleno en las plagas y hablar acerca de cuál Dios fue el que fue afectado, cuál Dios de Egipto. Y la primera plaga es la plaga de sangre. En hebreo, sangre se dice dam. Y había un dios en Egipto que era el dios Nilo. Se llama Hapi, el dios egipcio del Nilo. Ellos veían el Nilo como el dador de vida. La vida. La fuente de la vida. Lo veneraban a ese Dios porque otra vez les ayudaba a producir y a vivir. Para los egipcios, la vida estaba en la sangre. No, para los egipcios, la vida estaba en el Nilo. En el agua. En el agua del Nilo. Del agua del Nilo, sí. Para Dios, la vida está en la sangre. Entonces, ¿qué hace? Convierte a la vida del Nilo, o el agua del Nilo, en la sangre que representa la vida que da Dios. ¡Puf! En un santiamén, Él convirtió todas las aguas. Y lo que a mí me maravilla es que los magos de Egipto vienen y hacen lo mismo. O sea, ellos renuncian a su fuente de vida, que es el agua, y aceptan a la fuente de vida de Dios, que es la sangre. Sí, aunque la verdad es ellos era disminuir que el poder del Dios de Moshe, pero a la vez hicieron las cosas peores, porque si había lugares en que no se habían convertido en sangre, se encargaron ellos de convertirlos en sangre. Hubiese sido mejor decir, voy a convertir esta sangre para atrás en agua, ¿verdad? Exacto. Pero no lo hicieron. Más sin embargo, no lo hicieron. Y esto duró 7 días. Durante esos 7 días, todo el mundo fue afectado. Todavía la villa, el área de Israel, donde ellos vivían, también la sangre fue afectada. No sé si Moisés y Aarón, sabiendo que esto se venía, no sé si le avisaron al pueblo para que se prepararan. Pero esto duró por 7 días. ¿Y por qué 7? ¿Qué significa el número 7? Completo. Completura. Entonces, me gustaría, antes de que fuera más adelantito, una de las cosas así, convirtió el agua en sangre, pero en vez de ser vida para ellos, vemos que todo en el río Nilo murió y empezó a ceder. Exacto. Entonces, no fue tal como ellos lo pensaban. No se piensa que eso, mira, te voy a mostrar esto. Y entonces se ve el poder de Dios allí todavía moviéndose, mostrando que aunque usted piensa que es así,
yo les voy a mostrar que es diferente. Amén. Y bueno, la segunda plaga viene. La segunda plaga es las ranas. Y hay un dios de Egipto que es el dios Heket en inglés o Eket en español. Es la diosa de la fertilidad, del agua y de la renovación. Esta diosa tiene una cabeza de rana en su monumento, en su estatua, en su ídolo, vaya. Como ellos lo presentan. Entonces vienen las ranas y las ranas, esta plaga de ranas está por donde quiera. Está en la casa, en las camas, en la comida, en los closets, en la ropa, por donde quiera. Imagínense cómo viene disturb, molestar perturbar, gracias, la vida. Claro que ya no puede, durante el tiempo que subieron las ranas, no puede haber fertilidad, no se puede aprovechar el agua porque estaban en todas partes. Y por supuesto, no podía haber renovación. El Dios, nuestro Dios grande y poderoso, también venció a esa diosa, la diosa Heket. Vamos a la tercera plaga y es la plaga de los piojos. Uy. Los egipcios realmente que no querían acercarse a los israelitas porque los consideraban sucios y piojosos. Sí. Entonces, sí, si vemos, pues se muestra muy bien en las películas cuando tú ves a los egipcios. Todos están pelones, aún las mujeres, pero usan una peluca porque no quieren que se llenarse de piojo o lo que fuera. Y los egipcios, los israelitas no son así porque ellos sí se mantenían sus barbas y su cabello. Y la distinción entre ellos y los consideraban sucios. Esta plaga fue importante por varias razones, pero bueno, el nombre de la diosa o el del dios era el dios Heb. Y es el dios egipcio de la tierra, pero no quiero decir de la tierra como el globo terráqueo, sino de la tierra, como el polvo de la tierra. Exacto. Entonces lo que hace nuestro Dios es que convierte a ese Dios del polvo de la tierra, usa ese polvo y lo convierte en plaga. Piojos, en una plaga. En eso que los egipcios rechazan completamente, es en lo que se convierte ese Dios de ellos. Y aquí hay dos cosas importantes. Uno, los magos egipcios trataron de imitar esto. Ya lo habían hecho con las ranas y el agua y pudieron imitar lo que Dios hizo. Pero cuando trataron de convertir el polvo de la tierra en piojos, no pudieron. Fue la primera plaga que no pudieron. Y esta siendo la tercera. Aquí reconocieron y dijeron, y puede verlo en el versículo 19, todavía estamos en el capítulo 6, donde los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Mas sin embargo, Faraón seguía endurecido. Endureció su corazón. Esta también fue la última plaga que fue global en todo Egipto, que se dio tanto en el área donde vivían los egipcios como en el área donde vivían los israelíes. Y aunque tiene razón en lo que está diciendo, yo tengo la idea de que el Señor hizo provisión para su pueblo, para que ellos no fueran afectados tantos como lo fueron los egipcios. Me refiero, a siendo que se convirtió el agua en sangre. Y la escritura no lo dice, pero el Señor, yo estoy que sí les dijo, mire, recojan agua, hagan tales cosas, sepárense en estas cosas para que no se contaminen. Y lo que me hace pensar de esto es la escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que dice, si las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que se cumpla toda la palabra de esta ley. Y entonces el Señor siempre está, el castigo es sobre los egipcios y no sobre su pueblo. Y es mi razón que yo pienso que, aunque sí, puede que algún piojito aquí y allá, pues tú te lo quitas o lo que fuera. O que tenías sed, pues tú tenías agua porque el Señor te había guardado, dijo, guarda tu agua en tu cántaro y de esta manera. Mientras que con Egipto, los egipcios no hizo esta distinción.
Exactamente, y bueno, ya estás ya mencionando la distinción, viene la cuarta plaga Ah. de los insectos. Este es el dios Kepri, el dios egipcio de la creación, del movimiento del sol y del renacimiento. Este dios egipcio se ve, su monumento tiene una cabeza De una mosca. de un ¡Tarán! insecto de mosca, O de mosca. exactamente. Ok. Entonces, como dices, este es el primero donde Faraón escucha de la voz de Moisés y Aarón que Dios va a hacer distinción. Va a venir esta plaga de insectos, pero esta vez Dios va a proteger a su pueblo y va a haber una distinción. La otra cosa es que a partir de esta plaga va a empezar a haber consecuencias reales. ¿A qué me refiero? En el versículo 24 hacia el final dice que la tierra de Egipto fue devastada Corrompida. a causa de los enjambres e insectos. ¿Tu versión dice corrompida? Sí, sí. O devastada, sí, pues sí, ya. Exacto, pero entonces ya hubo consecuencias reales. Y bueno, lo ve Faraón y él... Pero iba a decir, más adelantito, lo que habías iluido tú, es ahí donde dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Así Y mañana será esta señal, dice. Bueno, y la ve Faraón y como que sí se doblega un poquito, pero su orgullo no lo deja ver más allá. Y empieza a tratar de hacer a negociar con sí. Dios, diciéndole, ok, bueno, los dejo ir, pero con estas condiciones. Discúlpame, mi Dios es el Dios poderoso y es el Dios que decide cómo se hacen las cosas. Y no podemos negociar con Él. Bueno, los no creyentes no pueden negociar con Él, porque muchas veces nosotros, como Abraham, también negoció, pero Abraham negoció a favor de un pueblo. En fin, no nos vamos a meter en Desviar eso. en eso, sí. Sí. Y pasamos a la quinta plaga, la peste del ganado. Este es el dios Hathor o Hathor. Es la diosa egipcia del amor y la protección, y esta estatua también de cabeza tiene una vaca. A ese dios fue el que el Señor derribó. Y aquí viene la pestilencia por sobre todos los ganados, todos se mueren, el ganado de los caballos, los asnos, los camellos, las vacadas y las ovejas. Y sin embargo, el ganado de los israelitas queda intacto. Y tan es así que el faraón sale y va a verificar a ver si es cierto que el ganado de ellos no murió. Y bueno, así fue, no murió. Mas esto, aún así el corazón de faraón estuvo endurecido, porque Dios todavía tenía trabajo que hacer. Apenas vamos en la quinta plaga, no podía tener el corazón emblandecido. Teníamos que derrotar a todos los dioses antes de que el corazón del rey, del faraón, cambiara. Pues me gustaría hacer una pausa aquí, porque lo que acabas de decir sobre que la plaga es donde murieron todo el ganado, en las traducciones a veces depende que dice los animales o las bestias o el ganado, y hay distinción en el hebreo, porque vamos a ver que después va a haber otras plagas donde mueren que no hay distinción en el ganado o los animales. Entonces vamos a ver que en las otras plagas hay otros tipos de animales que están ahí sobreviviendo. Exacto, porque ahí dice, en esta plaga de la pestilencia del ganado, dice que murió todo el ganado. Pero entonces para la palabra para ganado es, en hebreo, ¿te acuerdas? Mishpata? No, esa es familia. Bueno, sí. Hay una palabra específica para ganado, que es la que se usa en esa plaga, y luego, posteriormente, se usa la palabra bestias, o sea, otros tipos de animales. Dejamos. Porque fue mi pregunta. En esta plaga que sigue, en la sexta plaga, las úlceras, que es el dios egipcio Isis. Isis es la diosa de la medicina y de la paz. Y bueno, estas
úlceras vinieron a molestar la paz y ciertamente que la medicina tomó un buen tiempo para poder curar esas úlceras. Además de eso, decíamos al principio que los egipcios no querían acercarse a los israelitas porque los consideraban inmundos. Uh-huh. Al tener ellos, los egipcios, estas plagas, estas úlceras abiertas, eran ellos mismos inmundos de acuerdo a la ley de Adonai. Entonces, Tahor y Tamei, ellos eran impuros y ahora los israelitas no querían acercarse porque realmente eran inmundos. La siguiente, y otra vez esta diosa Isis era muy conocida entre los dioses, era una de las mayores diosas. Venimos a la séptima y última plaga que vamos a ver en esta parashá, y es la plaga del granizo. Y esta es la diosa Nut, que es la diosa egipcia del cielo. Pues entonces ahí Dios, no sé qué le hace a esta diosa, el caso es que viene un granizo tremendo. Y nuevamente hay distinción, el granizo solamente viene y afecta a toda el área de Egipto, donde están los egipcios, pero donde están los israelíes, ellos todavía están de vacaciones, como dijo Ismael. Isabel. Bueno, sí, pues ya no están también trabajando. Sí. Desde la cuarta plaga ya no han estado trabajando porque hay plaga tras plaga y quizás ellos tratan de ir, pero pues se dan cuenta de que está haciendo, los jefes no van, ellos tampoco tienen que ir. Bueno, me gustaría anotar aquí, siendo que esta es la diosa del cielo. Ellas eran las que controlaban las lluvias y todas las otras cosas. Y vemos que lo que pasó cuando vino el granizo destruyó toda los campos de la cebada y de los otros granos que nacieron temprano. Entonces, el Señor mostró aquí, dice que el que tenía el control del cielo y del agua y granizo, toda otra clase de tempestad, es el Dios El Shaddai, el poderoso de Israel. Entonces ahí es donde vemos la diferencia en quién controla qué, porque sabemos que ellos pues, le van a pedirse que no nos mande el agua, déjanos cosechar nuestra cosecha y en fin. Exacto. Bueno, y en esta pasan varias cosas en esta séptima plaga del granizo. Por supuesto que va Aarón y Moisés a avisarle a Faraón y le dice lo que va a pasar si no los dejan ir. Pero también, como quien dice, le advierten: mañana a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Esto está en el versículo 18 del capítulo 9. Y es la primera vez que Faraón teme y hace lo que le dicen, porque le dice: tienes que guardar tu ganado, la gente no debe de salir de la casa, porque aquel que esté afuera durante el granizo morirá. Así es que pon a salvo a tus siervos y tu ganado. Y Faraón lo escucha, le cree, le teme y hace lo que necesita hacer. En este momento también, a causa de las plagas anteriores y del temor a Dios que empezó a haber en el pueblo egipcio, vemos que algunos empiezan a creer, a darle la espalda a sus dioses y se convierten, si podemos decirlo así, empiezan a alabar, empiezan a creerle, empiezan a temerle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde realmente vemos que algunos de ellos y aún el pueblo de Israel empiezan a adorar al único Dios verdadero. Y es la última plaga. No sé si tienes algún... Por hoy, ¿verdad? Por hoy, no. Sí. La última plaga de esta parashá. La próxima parashá vamos a ver las otras 3 plagas y los otros 3 dioses a los cuales venció nuestro Dios. Que ya sabemos que también en este mundo estamos en una constante lucha espiritual
Pero ya sabemos al final del día quién es el vencedor. Y amigos, manténganse en el equipo ganador. No se dejen llevar por las mentiras del enemigo que viene a destruir y a matar, aparte de engañar. Eso que usted tiene en su corazón, si tiene ansiedad, si tiene alguna necesidad, si tiene alguna debilidad, el enemigo le va a hacer cosquillitas en el oído diciéndole lo que usted quiere escuchar para desviarlo del equipo ganador. No lo permita. Manténgase. La mejor forma de mantenerse es estudiando su palabra diariamente para que usted pueda estar fuerte y en el momento de la embestida del enemigo, en el momento de la lucha espiritual, usted puede usar la armadura completa de Dios. Entonces recordamos lo que dice Isaías. Tus oídos escucharán una palabra detrás de ti. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Deseándole Shalom Alejem. Shalom.